Bueno, muy bien, ya para cerrar entonces esta primera unidad temática, hagamos un breve repaso. Para aclarar, la fonética tiene unas variantes, ¿no? Esas variantes están determinadas por fonemas que se representan entre barras. Cada palabra tiene diferentes fonemas. No estamos hablando de sílabas aquí, estamos hablando de fonemas. Quiere decir que, por ejemplo, la palabra fonética tiene 2, 4, 6, 8 fonemas. ¿Ven? Y esos fonemas los debemos dividir entre barras. Ahora, si yo le digo a usted, hágalo, divida estos fonemas, yo no le voy a decir que divida la palabra en fonemas, sino que divida los fonemas que están dentro de la palabra. Usted lo debe hacer por dos cosas, por fonos, es decir, abren los corchetes y los incluyen, y finalmente los alófonos, que son estos sistemas de transcripción que vamos a ver en el alfabeto fonético internacional, que de eso nos ocuparemos en una próxima oportunidad. El alfabeto fonético internacional está determinado por punto de articulación, es decir, de pronto lo encontramos a través de lo labial, de lo dental, de lo labiodental, que son elementos que vamos a ver en una próxima oportunidad. O por modo de articulación, que por ejemplo puede ser nasal, o vibrante simple, o vibrante múltiple, etc. Son temas que vamos a ir abordando. Necesitan, por favor, para la próxima clase hacer un estudio de lo que es el alfabeto fonético internacional y qué es eso de punto y modo de articulación. Esto es un compromiso para la próxima clase y, por supuesto, hacer un repaso de forma permanente de estos elementos como tal. Antes de entrar a la clasificación o la tipología de la fonética, es importante conocer que en la fonética existe una doble articulación del lenguaje, y ya lo decía hace un momento. La primera articulación se da por las unidades de primer nivel. ¿Qué son las unidades de primer nivel? Pues coinciden con los conceptos que ustedes ya deben saber acerca de la lengua, como lo son, por ejemplo, prefijos y en este caso sufijos. Pero cuando nosotros hablamos de prefijo y sufijo, lo primero que debemos hablar es de morfema. Esos son términos que ya ustedes deben conocer. Y si no los conocen, por favor, deben profundizar en qué es un morfema, qué es, por ejemplo, un lexema, qué es, por ejemplo, los prefijos, los sufijos, los infijos, los afijos, todos estos elementos. Este es el primer nivel. Entonces aclaremos un poco para poderlo entender. El primer nivel de articulación de este grupo de doble articulación se da por unas unidades de primer nivel. Esas unidades de primer nivel se conocen como monema, que en realidad es lo mismo que un morfema. ¿Qué es eso? La unidad mínima del lenguaje. Un monema o un morfema es la unidad mínima del lenguaje. En este caso puede haber un morfema, que son los derivativos como los sufijos, prefijos, afijos, infijos, etc. Y también hay unos elementos gramaticales como número, persona, género, etc. Estos son los de primer nivel. Para aclarar un poco más estos conceptos relacionados con asuntos de primer nivel, debemos entender que los lexemas, por ejemplo, son las bases de la palabra. Y esto se incluye dentro del primer nivel. Para concluir el primer nivel, debemos entender que el primer nivel está determinado por los morfemas, mientras que los de segundo nivel están determinados por el signo lingüístico, o sea que no es por palabras, sino por el significante, el uso que se le da a esos elementos como tal. ¿Ven? Continuando con nuestra presentación de la clase, ahora sí hablemos un poco de la clasificación fonética. Me interesa mucho hablar de esta clasificación fonética porque digamos que son elementos que ustedes van a trabajar allá en la sustentación más adelante. La clasificación fonética se da primero por fonética articulatoria y fonética acústica. Cuando hablamos de fonética articulatoria estamos hablando de lo fisiológico y es un tema que vamos a entrar a ver muy profundo ya en próximas instancias de cómo funciona el aparato fonador y que de hecho para nosotros hablar de aparato de fonación o de articulación debemos entender que existe respiración, que existe fonación y que existe articulación. Estos tres están dentro del sistema articulatorio. Segundo, hablaremos de la fonética acústica, que el aparato fonador no puede fonar sin la utilidad de la audición como tal. Ahí hablaremos de la física acústica, etc. Se encuentra también la fonética descriptiva. ¿Qué son esos elementos que les acabo de mencionar cuando hablamos, por ejemplo, de las barras, de los corchetes, en este caso de los fonemas, de los fonos y de los alófonos? Existe una fonética contrastiva. ¿De qué se encarga? De cada una de las diferencias de la fonética, precisamente.
de lo que nosotros conocemos como lenguaje, lengua y habla. De eso se encarga la fonética contrastiva, de ser un estudio profundo en lo que nosotros decimos y su interpretación. Y la fonética general pues se encarga de todos esos elementos como tal de la reproducción del sonido, sin importar por ejemplo que sean emitidos a través de una canción o mediante algunos instrumentos acompañados de una canción o de una persona que canta, por ejemplo. Existe la fonética normativa que la vamos a ver más adelante, ya casi al final de este curso. En ella se encuentra todo lo relacionado con prosodia y ortología, que en este caso son los elementos gramáticos. Es por eso que más adelante vamos a ver los vicios fonéticos. Existe una fonética terapéutica, que es la que vamos a ver a través de casos, ¿sí? Relacionados con cada uno de los casos fonéticos, vale la redundancia, o por ejemplo con dislexia, disgrafia, discalculia, disortografía, etc. Y existe una fonética experimental, que es la que estudia los sonidos acompañados por instrumentos, por un gran grupo de instrumentos o por un numeroso grupo de instrumentos. Está la fonética psicológica, que se encarga de estudiar el comportamiento de la mente humana, la psicolingüística precisamente, y se encarga de estudiar cómo se pronuncia gracias al estímulo que se envía al cerebro. Existe una fonética combinatoria, que se encarga de estudiar todas las articulaciones de acuerdo con los sonidos que se pueden hablar. Y una fonética histórica, pues que ya la estuvimos observando a través de una línea de tiempo, que son todos esos elementos que ustedes comúnmente pueden estudiar acerca de ella de forma general, de forma tangible. Ya para cerrar, digamos que hagamos una síntesis de lo que hemos visto. En primera instancia vimos una diferencia entre fonética y fonología. ¿Qué dijimos? Imaginamos una plastilina y dijimos que tenemos una sustancia. La sustancia es la fonética. Y cuando le damos forma, ¿sí?, a eso hablamos de fonología. Hicimos una breve comparación también entre lo que fue la fonética y la fonología desde el punto de vista científico. Pues una es más explicativa que otra. Una es mucho más conceptual. También hicimos un enlace entre lo que es la lingüística de Ferdinand de Saussure y cómo esa lingüística ayuda a que se pueda crear un sistema de comprensión a través del signo lingüístico y que gracias al significante se producen unos elementos de la fonética, esa articulación de la fonética. Y también entendimos que se da una doble articulación gracias al significante, una mediada por los morfemas y la gramática, ¿sí?, y otra mediada por el signo lingüístico. Finalmente estudiamos los conceptos claves de fonética, en donde hablamos de los fonemas, que los fonemas se encuentran entre unas barras y que gracias a los fonemas, por ser una buena madre, nacen entonces los fonos, que se encuentran en corchetes, y los alófonos en este caso, o tal cual como lo estuvimos observando hace un momento, de acuerdo a lo que comentamos, que en este caso es el alófono, que se encuentra diseñado por unas pequeñas particularidades que se encuentran o permanecen en el alfabeto fonético internacional, que las contempla el alfabeto fonético internacional. Es importante que para una próxima oportunidad, por favor, estudien el documento de alfabeto fonético internacional y lo puedan entender de forma más clara al momento de hacer transcripción fonética, que es un tema que vamos a trabajar más adelante. Esto ha sido todo por esta clase. Espero que por favor la vuelvan a repasar y que le puedan servir de mucha ayuda conceptual en todo lo que viene. Hasta la próxima.